Muy buenas tardes. Estamos, no sé si nos estás visitando, si es tu primera vez. Yo veo algunas caras nuevas aquí y sois súper bienvenidos. Y también aquellos que nos están viendo desde casa. Estamos en una serie de predicaciones que empezó hace un par de semanas sobre un libro de la Biblia, un libro bastante, muchas veces incomprendido, que se llama Apocalipsis. Y en este libro tenemos un momento en que Jesús habla con ángeles de 7 iglesias, y nosotros estamos reflexionando justamente en estas cartas que ha enviado a estas 7 iglesias. Ya hemos hablado sobre la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, y hoy vamos a hablar un poquito sobre la iglesia de Pérgamo, pero un poco antes de entrar en el pasaje de esta noche, quisiera dar un poco de contexto de cómo ha sido escrito o en qué ocasión, en qué momento ha sido escrito el libro de Apocalipsis. Obviamente vamos a hablar un poquito antes, luego vamos a llegar ahí en este momento. Estamos en la época del Imperio Romano, donde Nerón es el emperador en el año 54 de la era cristiana, y empezó con 17 años de edad. Y aquí empieza uno de los momentos más difíciles de la iglesia. Nerón era un tipo muy loco, megalomaníaco, violento. Mandó matar a su madre y a algunos de sus parientes. Y no solo esto, él quería reconstruir la ciudad de Roma, y para esto mandó incendiar la ciudad. Y subió a uno de los montes de Roma para mirar la ciudad mientras estaba quemando todo. Y durante más o menos 6 días la ciudad se quemó. Y luego, al final de todo, él puso la culpa en los cristianos. Y a partir de ahí comienza una persecución muy fuerte, muy grande, donde incluso ponían a los que crucificaron a cristianos, así como ellos que estaban siguiendo a Jesús. Había muchas cruces en la ciudad, fuera de la ciudad, que estaba crucificando a los cristianos ahí. También ponían un tipo de betún en los cuerpos de los cristianos, y les echaban fuego, y eran como antorchas en la ciudad, en toda la ciudad, en las calles, en las plazas, iluminando a Roma en esta época. O sea, estamos hablando de un tiempo bastante violento. Y más adelante, después de que Nerón quitó su propia vida, asume el poder Vespasiano, quien fue el que mandó construir el famoso Coliseo en Roma. En una fiesta que duró más o menos 100 días, ellos mandaron matar cerca de 10,000 cristianos de manera cruel. Esto está en la historia. Les enrollaban en pieles de animales y arrojaban en la arena para que los animales salvajes les comieran, les pisotearan. Entonces, luego vemos que asume el poder, después de Vespasiano, un hombre llamado Domiciano, llamado el segundo Nerón, debido a su crueldad también. El primer emperador que se autoproclamó Señor y Dios. Y fue exactamente este emperador que deportó al apóstol Juan a una isla griega, tal vez paradisíaca, no sé, pero no para pasar de vacaciones. Le deportó para estar ahí, para callar su voz. ¿Por qué? Porque estaba y seguía predicando la palabra de Dios. Y era el único de los discípulos, de los apóstoles, que había sobrado, porque los demás apóstoles fueron martirizados, cada uno a su manera. En la historia nos dice, no está en la Biblia, pero la historia nos dice que el único apóstol, el único seguidor, discípulo de Jesús, de los 12, que murió de manera, digamos, natural, fue el apóstol Juan.
Entonces él estaba deportado en esta isla llamada Patmos, en Grecia, y allí fue donde recibió una revelación, una visión de parte de Dios. Y Dios, que envió un ángel que le dijo, mira, escribe lo que te voy a decir, porque esto es algo que realmente va a pasar. Es el libro que se llama Apocalipsis, o en inglés sería, transliterando sería revelación, porque es una revelación de parte de Dios. Y entonces llegamos a Apocalipsis capítulo 2, porque es donde vamos a aparcar, digamos, a navegar hoy. Y antes de leer, solo dar un contexto sobre la ciudad de Pérgamo. Esta ciudad era capital de una provincia romana de Asia, era una ciudad importante en el alto de un monte, o mejor, de una especie de una montaña. Y ahí, entre sus muchos edificios, sobresalía una gran biblioteca. Una biblioteca que en importancia solo perdía para Alejandría en esta época. Se decía que contaba con más de 200,000 rollos de pergamino. Por cierto, la palabra pergamino viene del nombre geográfico de la ciudad de Pérgamo, porque ha sido ahí, porque antes de esto solo hacían en los papiros, que era hecho de una especie de un junco que había en el río Nilo, y a partir de un determinado momento empezaron ahí a fabricar este tipo de libro, digamos así, para escribir, que eran hechos de pieles de cabras y ovejas para poder ser usadas en la producción de libros, sustituyendo entonces el papiro de origen vegetal. Entonces, otro importante edificio que había ahí era un gran altar al dios Zeus. Y una parte de este edificio fue llevado de Pérgamo para Berlín. Y para quien quiera ver, un día está en uno de los museos ahí en Berlín, una parte de ese gran altar de Zeus. Y también a las afueras de la ciudad había un otro altar que era importante para ellos, de un dios llamado Esculapio, que era el dios de la medicina, representado por una serpiente, y es por eso que ahí tenemos tanto en el símbolo de la medicina y enfermería, no sé si de la enfermería, algunas áreas de la salud utilizan y se muestra ahí una serpiente del dios de la medicina Esculapio. Entonces, las técnicas usadas ahí para sanar a los enfermos se basaban mayormente en supersticiones, magia y otras cosas más en esta época. Y es curioso también, o mejor, entonces tenemos estos 3 edificios que son famosos en esta ciudad. Ahora sí, vamos a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer del versículo 12 adelante. Apocalipsis 2, 12, creo que va a ser proyectado, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Nuevamente ya ha sido explicado aquí, ángel puede, como el significado de ángel es mensajero, puede significar tanto un ángel en el sentido espiritual de la palabra, cuanto también, y lo que es más probable, que sea un líder de la iglesia, un pastor, un anciano, alguien que estaba a cargo de esta iglesia en esta época. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esta ciudad donde vive Satanás. Estamos hablando de Jesús. Vamos a recordar que quien está hablando aquí es el propio Jesús, ¿vale? Esto es importante, ¿no? Tiene una autoridad más grande. Estamos hablando entonces de un diagnóstico. Cuando Dios
habla, Él no cree que somos así. Él hace un diagnóstico perfecto. Nosotros no somos lo que dicen que nosotros no somos lo que pensamos que somos, pero somos exactamente quien Dios dice que tú eres, que yo soy, que nosotros somos. Él tiene todo el diagnóstico de cómo estamos viviendo nuestras vidas, cómo estamos reflejando el amor de Dios, cómo estamos viviendo como iglesia o individualmente cada uno. ¿Qué diría Jesús a mi respecto? Entonces, estamos aquí en una ciudad donde dice Jesús, donde Satanás tiene su trono. Obviamente, algunos dicen, esto se refiere al templo de Zeus, o a esto se refiere al templo, al Esculapio, pero la verdad es que no sabemos exactamente y podemos decir que cuando Satanás, que es el enemigo de Dios, está sentado en un trono, esto significa que ya está establecido en este lugar un sistema de valores, de principios, una estructura de poder, tal vez en la cultura, en las artes, en la religión, en la política, en todas las áreas. Hay un dominio de parte de Satanás en cada una de esas áreas de esa sociedad. Estamos hablando de una mentalidad. No estamos hablando simplemente de una fuerza de expresión, de verdad. Estamos hablando que hay una mentalidad que está alejada de la mentalidad de Dios en este lugar. Y entonces podemos hablar de muchas ciudades. Y cuando hablamos de mentalidad, vamos a pensar en una hipótesis. Estás yendo a, yo qué sé, Japón. Y puedes pensar, yo no voy a entrar, o yo no voy a pasar por este templo que es de Buda y tal, y piensas de esa manera. Pero cuando piensas, por ejemplo, en que hay una mentalidad tan fuerte, tan grande en Japón de suicidio, estamos hablando, esto es todavía más difícil, más fuerte, mucho más grande, porque estamos hablando de una mentalidad de dentro de las personas, que si yo pierdo mi trabajo, hay una gran posibilidad de ir a suicidarme. Incluso hay lugares específicos en Japón donde las personas se suicidan. Y si decepciono a alguien y siento un rechazo, hay la posibilidad de quitar mi propia vida. Y esto es casi una pandemia o algo en ese sentido en Japón. ¿Y qué diríamos de España? ¿Qué diríamos de Granada? ¿Qué dirías tú al respecto de nuestra nación, de dónde estamos, dónde vivimos? ¿Cuál es la mentalidad? ¿Cuáles son las fuerzas del enemigo que se infiltró en las estructuras, ya sea intelectual, ya sea política, en el ocio, en las familias, en la manera como se comporta la gente? Estamos hablando de algo fuerte. No estamos hablando de algo sencillo, pero sí que realmente hay fuerzas malignas que actúan y que Jesús aquí está matizando esta verdad. Y luego habla sobre un hombre llamado Antipas. Este no es Herodes Antipas, ¿vale? No tiene nada que ver con otra persona. Antipas, mi testigo fiel. Aquí se refiere, mi testigo fiel, utiliza la misma palabra que él utiliza para sí mismo, Jesús, el testigo fiel, en el comienzo del libro de Apocalipsis. Sufrió la muerte en esta ciudad donde vive Satanás. La historia nos cuenta nuevamente, la Biblia no nos muestra, la historia nos cuenta que era un pastor en la iglesia de Pérgamo que fue echado en una olla grande en forma de cordero, una olla de bronce. Ahí echaron agua, aceite y cocinaron a este hombre vivo. Y entonces estamos hablando de algo bastante fuerte, que los cristianos que vivían allí tenían una clara conciencia de la guerra espiritual que había en este lugar. Y fueron de alguna manera alabados por Jesús por su fidelidad. Hablamos de fidelidad semana pasada, por cierto. Muchas gracias, Felicia, por la predicación. Y de alguna manera vamos a tocar en estos puntos hoy también. Fidelidad. Vamos a hablar sobre esto. Porque a pesar de la persecución, no negaron a Jesús. ¿Alguna vez ya agradeciste por vivir en un país libre, como España,
donde puede de alguna manera expresar su fe. Eres libre. Tal vez puedes, y si quieres, poner en comillas libre, no pasa nada. Pero la verdad es que en algún momento, si no somos así como los países donde hay una persecución severa contra los cristianos, en algún momento puede que haya pasado alguna cosa contigo. Tal vez perder un trabajo porque has expresado tus convicciones cristianas ahí en este lugar. Tal vez, yo qué sé, perder a un amigo cercano, o quizás son los parientes que no te invitan más a su casa porque vas demasiado o participa de la iglesia o tienes su fe. Alguna cosa, muchas veces somos perseguidos. Y esto es algo que acompaña al cristiano desde el comienzo y que entrega su vida a Cristo hasta que estemos en la presencia de Jesús. Pero eso, si no ha pasado alguna vez, eso va a pasar. Hay dificultades. Entonces, tal vez no tengamos que pasar como Antipas o otras personas pasaron por el martirio, pero sí debemos estar y tener esta posibilidad de decir: Señor, yo no te voy a negar en ninguna circunstancia. Y tal vez lo que Dios te dice es realmente que eres fiel. ¿Por qué no estás negando mi nombre? ¿Dónde está? En la universidad, en el trabajo, en la familia. Pero hay algo extraño sucediendo en esta iglesia. Mira lo que pasa en los versículos siguientes. No obstante, versículo 14, no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Bien, antes de mirar este texto, este versículo, cuando Dios cuando el enemigo, cuando Satanás no consigue parar la iglesia con una persecución externa, él inicia una persecución interna. El más grande desafío no es cuando pidieran que niegues tu fe en una determinada situación, porque muy probablemente, si realmente eres un cristiano, vas a decir: no, yo soy cristiano, yo no niego a mi Cristo, a mi Jesús. El más grande desafío es morir a diario para mí mismo, para mis deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces el mayor enemigo mío se llama Gonzalo. El más grande reto es cuando yo, Gonzalo, quiero matar la fe de Gonzalo mismo. Y yo tengo que matar mi voluntad para vivir la voluntad de Dios en mi vida. ¿Y qué es? Aquí habla de una doctrina de Balaam. ¿Qué es esta doctrina de Balaam? Aquí hay una historia en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 22 a 24, que dice así. Pero si alguien puede traerme un vaso de agua, por favor. Gracias. La historia de Balaam. Balac era un líder de los amonitas. Iba a luchar, aquí habla de Balac, era un líder de un grupo de personas llamado amonitas, y ellos iban a luchar contra Israel. Y él, Balac, llama a un profeta llamado Balaam, y le llama y le dice lo siguiente: yo te doy dinero y tú vas cerca del ejército de Israel y vas a maldecir a este pueblo. ¿Vale? Él dijo: vale. Cogió el dinero, puso en su bolsillo, se fue a una montaña muy alta. Desde allí podía mirar todo el ejército de Israel. Y lo que pasó es que estaba ahí contento con su dinerito y tal. Gracias. Y lo que pasó fue que cuando él abrió la boca para maldecir a este pueblo, él empezó a bendecir con sus palabras. Y no conseguía parar de bendecir al pueblo de Israel. Y luego
se paró, fue regañado por Balac y que le dio un poquito más de dinero y dijo, mira, ahora tú tienes que maldecir a este pueblo. Y entonces lo que pasó fue que él fue y nuevamente empezó a bendecir a aquel pueblo. Y él dijo, en la tercera, si no me equivoco, la tercera vez que estaba ahí, él dijo a Balac, mira, perdón, no es posible. No es posible. ¿Y por qué? Porque en este pueblo, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, no es posible maldecirlos externamente, porque ellos son bendecidos por el propio Dios. Y entonces lo que dijo, y eso sirve para nosotros también. A veces pensamos que como somos llenos de supersticiones y cosas, y pensamos, yo soy de Jesús, yo soy de Dios, sigo, yo voy a la iglesia, yo soy un hijo amado de Dios, pero muchas veces estamos con un montón de supersticiones o cosas. Está pasando algo en mi vida, yo no sé si esto es la envidia de alguien que está llegando y está actuando en mí, es alguien que me maldijo con sus palabras, yo qué sé. Pero en la vida, si realmente estás con Dios, esto no te va a pillar. Esto realmente no es verdad, porque Dios nos está defendiendo. Pero lo que pasa es que, aún así, lo que dijo Balán a Balac fue, mira, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tienes que atacar por dentro. No es posible atacar por fuera, pero si ellos mismos empiezan a contradecir a sí mismos sus propios valores y principios, ahí estará nuestra victoria. Entonces él dijo, mira, pon algunas mujeres muy bonitas, muy bellas, cerca del campamento de los soldados de Israel. Y ahí podrás distraerlos de alguna manera. Y lo que pasó es que realmente esto pasó, y las mujeres de los amonitas empezaron a casarse con los hombres de Israel, y el pueblo empezó a mezclarse. Y lo que pasa es que cuando estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando que era un pueblo que cargaba un mensaje. Hay un único Dios. Y cuando pasa que ellos se casan con otras personas de otros pueblos, están no solo acostándose con alguien de otro pueblo, pero sí están acostándose con los ídolos de estos pueblos, dice la Biblia. Y porque Dios quería un pueblo santo para revelar su gloria a todas las naciones. Y entonces ellos empiezan a mezclarse, y así traen la maldición sobre sus propias vidas. O sea, cuando el enemigo no consigue hacer algo externamente, él también va a intentar confundirnos para que mezclemos nuestras creencias, nuestra fe, con cosas que no son de Dios. Y luego vamos mezclando, vamos con un sectarismo, o algo que, sincretismo religioso, que va mezclando las cosas. ¿Y cuál es la estrategia de Satanás hoy? Es justamente infiltrarse entre nosotros. Podemos pensar en lo que tenemos hoy. Por ejemplo, mezclar el cristianismo con el secularismo, el cristianismo con algún tipo de agnosticismo, el cristianismo con liberalismo teológico, por convertir el mensaje del Evangelio en algo que no tiene tanta autoridad así. El liberalismo teológico dice, cuando estás con la Biblia, dice, bueno, esto es... esta parte de la Biblia está bien, estas cosas que dijeron Jesús está bien, pero estas otras cosas aquí son alegorías, son ilustraciones, son cosas que no son tan importantes así, o no son inspiradas por Dios. Y empiezan a poner en jaque la propia palabra de Dios. El primer teólogo liberal que existió fue el propio Satanás, cuando él no va directamente en contra de Dios. Él sabe que va a perder. Entonces lo que hace Satanás, él hace con que la palabra de Dios sea cuestionada. Cuando ellos estaban en el jardín del Edén, y entonces lo que pasó fue que la serpiente intentaba engañar a Adán y Eva, y les decía así,
Mira, ¿es esto lo que Dios dijo? ¿Es esto mismo lo que Dios dijo? Cuando habló de esto, estaba poniendo en jaque que la palabra de Dios. Entonces, por eso decimos, el primer teólogo liberal que existió es el propio diablo. Cuando pone en jaque lo que dice la propia Biblia, la propia palabra, y a veces mezclamos, pensamos, vamos haciendo algo como un relativismo, y ya vamos a hablar un poco más sobre este tema. Entonces empezamos a mezclar cosas. Y por ejemplo, podemos decir, puedes seguir adorando a Jesús, pero no pasa nada si tus decisiones son basadas en el dinero. No pasa nada. Puedes seguir siguiendo a Jesús, pero no pasa nada si sigues dependiente, fuertemente dependiente emocionalmente de tu novio o de tu novia, por ejemplo. No pasa nada si después de un día estresante, difícil, hace una confesión y te dice a sí mismo, ahora voy a emborracharme, y no pasa nada, no pasa nada. Y vamos haciendo confesiones y vamos mezclando. Y vamos pensando, la gracia de Dios es mayor de lo que todo esto. Y estas mezclas son esas confesiones que muchas veces hacemos, que tienen que ver con esta doctrina de Balaán. Cuando hacemos confesiones, estamos declarando que Jesús y su palabra no son suficientes para saciar nuestra sed, el hambre de nuestra alma. Por eso vamos a beber en otras fuentes, ¿sí o no? Yo soy el único pecador aquí que muchas veces, antes de predicar para vosotros, prediqué a mí mismo. Y vamos a hablar de una espada de 2 filos, que corta para todos lados, que es la propia palabra de Dios. Esa es la doctrina de Balaam. ¿Cuáles son las confesiones? Y aquí quisiera que pudiéramos hacer una breve reflexión personal, ¿vale? ¿Cuáles son las concesiones que estamos haciendo en nuestra vida con Dios, que nos está impidiendo de experimentar el mejor de Dios en nuestras vidas, de disfrutar de aquel que tiene todo el gozo, la alegría, la paz, el amor que puede darnos, y es la fuente de vida verdadera, fuente de agua viva, que es el propio Jesús? ¿Cuáles son las concesiones que estás haciendo? ¿Cuáles son las concesiones que yo estoy haciendo que nos impiden experimentar el mejor? Y vamos a una otra pregunta que el texto nos dice: ¿cómo Jesús se revela a esa iglesia? Aquí Jesús se revela de acuerdo con, muchas veces Jesús se revela de acuerdo con nuestras necesidades. Y el versículo de número 12, el versículo 12 va a decir así: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. 2 filos. Y al final, en el versículo 16 va a decir: arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con las espadas que sale de mi boca. ¿Estamos hablando de qué aquí? Es sencillo. Hebreos nos va a decir que esta espada es la propia palabra de Dios, o sea, la Biblia. Dios viene por nosotros con la Biblia. Dios nos santifica con la Biblia. Dios nos habla al corazón a través de su palabra. Y debemos combater las fuerzas de nuestro interior de hacer concesiones a través de la palabra. Si yo no me encuentro con esta palabra a diario, yo estoy así de alguna manera poniéndome en riesgo de caer en pecado. Y tal vez yo sé estas cosas, yo sé, no sé por qué ya está en mi cabeza, pero tal vez todavía no está en el corazón. ¿No es cierto? Sabemos la importancia de este libro, pero muchas veces la utilizamos en el domingo, o quizás en el ADN en algún otro momento, y lo dejamos ahí, y no lo utilizamos, y no nos alimentamos espiritualmente de Dios, de su palabra. Y ya he dicho algunas veces aquí, pero no hay, ¿sabe cuál es el mayor poder
del mundo. Claro que estamos hablando que Dios es todopoderoso, pero Dios utiliza algo. Y ya he dado la respuesta. El mayor poder que existe en el universo es la palabra. Palabra es un poder, ¿vale? Porque es el poder que cambia, es el poder que creó. Dios creó el mundo con la palabra, con el verbo, con logos, con el propio Jesús, que es la palabra y que estaba con Dios en la creación. Dios creó el mundo a través de Jesús. Estaba ahí, Jesús, en la creación del mundo. Y hay un poder muy grande en la palabra. Esta es la espada. Es muy bueno que no neguemos la fe fuera del ambiente de la iglesia, pero los ataques internos del corazón, de la mente, solo no vamos a negar a Jesús si somos realmente apasionados por esta palabra, por la palabra de Dios, porque aquí nos vamos a apasionar por Dios, por Jesús, por el Espíritu Santo. Esto no es demagogia. Esto es algo importante. Entonces estamos hablando, ¿cómo sabemos, por ejemplo, si estás mirando a alguien que está predicando aquí o estás en YouTube escuchando una predicación? ¿Cómo sabes si no está mintiendo? Por la palabra, que es la verdad. Y es la palabra de dos filos, porque ella logra herir y sanar. La palabra hiere también, antes muchas veces de sanar. Y es esto que no queremos. Nosotros somos posmodernos, ¿no? Queremos estar así, todo que nos agrade, que no me moleste, que no me lastime, que yo quiero ir a la iglesia, quiero salir así en las nubes, que nadie me diga sobre mi pecado, ¿no? No es así. Pero si no se mete la mano en la herida y si no se trata la herida, ¿cómo vamos a sanar? Si hay pecado en el trastero de nuestro corazón, ahí, en el oscuro, si Dios no enciende la luz, que es el propio Jesús, y te vas a molestar con Jesús en algún momento, porque Él es luz y da una luz en nuestras tinieblas, en nuestro trastero del corazón, y claro, no estamos acostumbrados con la luz, o los ojos se lastiman durante un momento, pero cuando Él va organizando y nos dice, yo estoy aquí para organizar, para ayudar, para limpiar, para darte el perdón de los pecados, para ayudar a organizar tu vida, poner las cosas prioritarias en primer lugar en tu vida y que las cosas puedan ir mejor y entonces disfrutamos de una relación viva y personal con Él. La palabra divide el alma y el espíritu. Ella consigue decir, esto es su alma, esto es el Espíritu Santo que está haciendo en tu vida. Y luego cuando yo predico esto, también es una espada de dos filos, porque primero he tenido que predicar a mí y pensar y arrodillarme en mi despacho y decir, Señor, ayúdame, porque hay tantas cosas aquí en que empecé a pensar y empecé a decir, Señor, ayúdame, no quiero hacer confesiones, quiero buscar a ti de todo mi corazón, porque así vamos a experimentar el mejor de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Queridos, estamos en un momento de relativización de la verdad, donde alguien muy humilde va a llegar a ti y va a decir así, no existe verdad absoluta. ¿Ya has escuchado esto? ¿Alguna vez? No existe, pero mira qué contradictorio. Si no existe verdad absoluta, y esto que acaba de decir no es una verdad absoluta. O sea, entonces hay una verdad absoluta. Es algo totalmente contradictorio, porque sí, hay una verdad. Hay absolutos de Dios, porque Dios es Dios. Dios no necesita pedir permiso para mí, para ti, para actuar, para hacer lo que quiere, cuando quiere, pero de alguna manera su poder, su amor, su paz, su perdón está revelado en su palabra para cada uno de nosotros. Y realmente, si realmente aprovechamos eso, vamos a flipar, vamos a vivir una vida diferente.
Luego, vamos a seguir en el versículo de número 15 del texto que estamos, Apocalipsis 2, versículo 15, que dice, toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Esta es otra cosa que la Biblia también no nos da tanta información. Pero nicolaitas viene de Nicolás, un hombre que según los historiadores primeros de la historia de la iglesia, dicen que este hombre se convirtió al cristianismo, pero él tenía una relación con una mujer casada. Y él quería que de alguna manera conciliar esto, porque él tiene esta relación, no quiere renunciar a esto, pero tampoco quiere renunciar a Jesús y las enseñanzas de Dios, y lo que hace es una doctrina para realmente confirmar esta idea. Y la doctrina es que lo que haces en el cuerpo no tiene nada que ver con lo que haces en el espíritu. O sea, el cuerpo y el espíritu están totalmente separados. Entonces, puedes incluso pecar. Si estás aquí, puedes venir y en el espíritu levantar sus manos, adorar a Dios. Pero cuando vas ahí en el día a día, puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, puedes prostituirse, puedes hacer lo que quieras. ¿Por qué? Porque está separado. Incluso esto aumenta o señala la gracia de Dios. Porque Dios es tan grande que perdona multitud de pecados. Y esta es la idea, esta es la propuesta. Y Nicolás estaba ahí, este hombre que tiene poca información en la historia, pero hizo esto en beneficio propio y esparció esta doctrina en la iglesia. Y está diciendo, vosotros toleráis esta idea. Es esto que Jesús está diciendo. Estáis tolerando, estáis haciendo concesiones, estáis mirando, interpretando cosas equivocadas, a veces desde un punto de vista bíblico, incluso cuando no entiendes lo que la palabra de Dios está diciendo en su totalidad. Entonces, y ya estamos casi yendo para el final. Antes de seguir en el texto, quiero solo hablar sobre un versículo que es Tito, está en la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, el versículo 11 y 12. Y vamos a preguntarnos, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es esto? ¿No? Hay un pastor, un líder de una iglesia en Brasil, Douglas Gonçalves, que dice, la gracia tiene dos piernas. La gracia tiene dos piernas. Y vamos a ver lo que dice en Tito 2, 11 y 12. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Vale, esa es la primera pierna. La salvación. Tus pecados son perdonados. Dios te da una hoja en blanco para escribir nuevamente tu historia. Ya no debes nada a nadie. No tienes más que vivir en culpa porque Dios te ha salvado a través de Jesús. Y aquí está la puerta de entrada. Aquí está el primer momento de lo que es la gracia de Dios. Y cuando decimos a la gente, ven cómo estás, es verdadero. Ven cómo tú estás, no importa tu pasado, no importa lo que pasó. Dios puede escribir una nueva historia a través de tu vida. Y en tu vida. Y entonces estamos delante de la primera cosa importante de la gracia. Pero la gracia no termina ahí. Y a veces nos equivocamos y pensamos, vamos a tomar esto a la salvación, ya soy salvo y tal. No. Mira, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. O sea, la gracia tiene... si Dios me alcanzó por su gracia, de alguna manera esto va a cambiar mi manera de vivir mi vida. Ahora es diferente. Yo entiendo. Yo tengo claridad sobre las cosas. Yo estoy en una nueva vida con Dios. Entonces Dios va trabajando la santidad en mi vida.
No tiene como la gracia solo salvar. O sea, si no está cambiando tu manera de vivir es porque todavía la gracia no entró en tu vida, no entró en mi vida. Pero esto no significa que no, claro, que no tenga dificultades. Todos tenemos dificultades, pero debemos ser también los primeros a arrodillarnos y llorar por nuestras dificultades. Y llorar delante de Dios. Y la Biblia dice al final, versículo 17, o mejor, 16, por lo tanto, arrepiéntete. La gracia resuelve el pecado del pasado, del presente y del futuro. Dios nos enseña a vencer los pecados del presente. No hay tentación que pasamos que Dios no nos dé la capacidad de salir de esta tentación, de no caer. Todo que pasamos, Dios nos da la gracia de poder huir o de poder salir de esta tentación sin que pequemos contra Dios. La mentira del diablo es que si tienes algo recurrente en tu vida, en tu corazón, vas a morir así. Esa es la mentira del enemigo en nuestras mentes, en nuestros corazones. No es verdad. Puedes hoy decir a Dios, Dios, yo quiero vivir una vida para ti. Y yo sé que puedo. Yo sé que hay más. Yo sé que puedo vencer malos hábitos en mi vida. Y puedes empezar hoy. Hoy. El versículo 17, y es el último versículo, que dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido. Bueno, maná, tal vez algunos lo recuerden, que sabe de la historia bíblica, pero maná era, la verdad, cuando el pueblo de Israel, que estaba esclavizado en el Egipto y salió con la ayuda de Dios y con el liderazgo de Moisés al desierto, ahí en el desierto, cuando ellos tenían hambre, Dios enviaba todos los días un pan que bajaba del cielo, todas las mañanas. Y la gente iba ahí y recogía y comía y se saciaba. Y lo que pasa es que algunos, un poco desconfiados, tal vez con miedo que faltara para el otro día, cogían un poco más. Y estos que cogían un poco más, llevaban a algún lugar, yo no sé, pero el día siguiente estaba podrido. No podía comer. Porque el maná es para hoy, no es para mañana. Lo que estás escuchando de la palabra de Dios es para hoy. No puedes esperar que mañana tienes que leer la palabra. Mañana es lunes, tienes que alimentarse también. Tenemos que alimentarnos. ¿Qué pasaría si Dios hiciera una radiografía espiritual en nosotros? Podría ver que estamos bien alimentados, o quizás no estamos llevando en serio esto. Estamos enfermos espiritualmente. Nuestra visión del mundo es una visión muy mundana, muy secular, muy equivocada, porque no nos estamos empapando con esto, con esta palabra de vida en nuestras vidas. El maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? Mira, el maná es un pan que bajó del cielo. Pero hay alguien en la Biblia que dice también que es el pan que bajó del cielo. ¿Quién es? Jesús dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Él es el maná escondido. Jesús es el maná escondido, que tienes acceso en la medida en que buscas en la palabra, en que te alimentas de la palabra, en que buscas a Dios de todo tu corazón. Él es el maná escondido, en que puedes disfrutar. Podemos vivir la vida totalmente como religiosos, tranquilos. Podemos vivir nuestra vida ahí secular, hacer cosas en nuestro trabajo, en los estudios, y no disfrutar de lo mejor que Dios tiene para ti y para mí. No pasa nada. Incluso Dios te va a respetar. Vas a estar ahí.
no vas a disfrutar de su presencia, no vas a disfrutar de su amor, de su paz, de su alegría. Y puedes seguir la vida. Yo puedo seguir la vida como un religioso. Incluso puedo estar en una iglesia evangélica, puedo estar hacer un montón de cosas, incluso a veces orar bonito y leer a veces la Biblia. Puedo dar mi ofrenda, mi diezmo. Lo que pasa es que no vamos a experimentar del maná, porque el maná es escondido, está escrito, y es revelado para aquellos que son fieles. Fieles a Dios. Fieles. Y finalmente, la última cosa que dice aquí. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Hay mucha conjetura de lo que podría significar esta piedrecita, incluso algunas tradiciones, etcétera. Pero quisiera fijarme un poco más en que vamos a recibir un nuevo nombre. Y nuevo nombre significa identidad, ¿vale? Estamos hablando de una nueva identidad en Él, en Jesús, en Dios. Somos hijos amados. Nos relacionamos con la Trinidad. Dios que es Padre, yo soy su Hijo. Jesús que derrama su gracia. Yo disfruto de esta gracia, de este amor tremendo. El Espíritu Santo que viene con su comunión. Y esta comunión yo la disfruto y puedo tener comunión con Dios y con los demás. Y esto me hace con que viva una nueva identidad en Dios a través de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Cierra tus ojos por un momento. Si puedes, reflexiona un poco sobre esta palabra. ¿Qué Dios te está hablando? Tal vez Dios te esté alabando. Sí, porque Dios también sabe lo que estás haciendo bien. Y Dios reconoce. Y Dios honra a quien le honra. Pero puede que Dios esté hablando a tu corazón que hay concesiones que estás haciendo. Y lo que quiere Dios en este momento es que pueda entregarle todas las cosas, incluso sus dificultades, pecados recurrentes, pecados secretos, cosas que a veces puede que solo tú lo sepas. Estas cosas Jesús te está pidiendo. Escucha tu nombre. Yo no puedo decir los nombres de todos aquí, pero que podamos escuchar nuestro nombre como si Jesús estuviera hablando directamente a ti, directamente a mí, y diciendo: Gonzalo, yo te quiero. Juan, Lola, Felipe, pon tu nombre aquí. Yo te quiero y quiero toda tu vida. Y quiere que entregue todas tus dificultades para seguirme. Porque yo puedo darte la fortaleza, la fuerza para vencer el pecado y las confesiones que tú haces en tu vida y que te apartan de experimentar el mejor que yo tengo para ti. Dios amado, gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra. Señor, quizás haya alguien aquí, Señor, que todavía no había escuchado sobre Jesús o sobre esta palabra y que esté tal vez reflexionando, Señor, y puede sí, en este día, entrega tu vida a Jesús, entrega tu corazón a Dios. Dile: Señor, mi corazón es tuyo, mi vida es tuya. Yo quiero ser un hijo amado de Dios. Y yo no solo quiero experimentar de tu gracia por la salvación, quiero experimentar de tu gracia
para vencer las cosas difíciles, malas que yo estoy haciendo. Que el Santo Espíritu de Dios te dé esta valentía de hacer esta oración y de que realmente puedas salir vencedor, con una mentalidad de vencedor, porque tienes a Jesús, que es mucho más grande de todo lo que hay en el mundo, de Satanás, de sus demonios y del sistema que él gobierna. Señor, estamos aquí y queremos pedirte, danos de esta gracia, danos de este amor. Ayúdanos, Señor, para que realmente podamos vivir una relación íntima contigo y experimentar este gozo incomprensible, este gozo que realmente, Señor, solo experimentando para poder medir o comprender, entender, Señor, de lo que estamos hablando. Señor, queremos experimentar este gozo, esta alegría en esta tarde, Dios. No queremos salir de aquí como entramos, porque tu palabra nos garantiza que donde están dos o más personas reunidas, tú estás aquí. Jesús está aquí. Gracias te damos, Jesús. Entregamos nuestras vidas en tus manos. Entregamos nuestro corazón. Entregamos nuestros malos hábitos y te pedimos, Señor, ayúdanos a sustituirlos por nuevos hábitos que te glorifiquen en todas las cosas. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. En ese mismo libro de Tito,